Pero hoy estamos muy contentos, hermano, de estar hoy aquí. Hoy el título de la prédica del día de hoy se llama Queja divina en la adoración. Queja divina en la adoración. Y el libro que vamos a estar analizando, hermanos, o el texto base, es el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y vamos a leerlo, hermanos. Malaquías 1, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Y dice: el hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahí en su lugar, hermanos, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, hoy te damos en esta mañana muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Lo que somos, donde estamos, es gracias a ti. No merecíamos nada, pero tú decidiste entregar tu vida por cada uno de nosotros, darnos una nueva oportunidad y poder acercarnos al trono de la gracia y poder encontrar socorro, misericordia y tu amor, Señor. Criaturas que no merecían tu amor, que decidieron rechazarte, tú fuiste por nosotros a restaurar esa relación rota y a ponernos ahora todos juntos en reconciliación contigo, Padre. Por eso hoy te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, es muy tremendo y la enseñanza que Dios va a traer hoy a nuestras vidas va a ser de sumo impacto para cada uno de nosotros. Yo sé que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios habla fuertemente a nuestras vidas, pero en específico la palabra que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones va a ser de una confrontación. Porque imaginen un rey que abre las puertas de su palacio. ¿Se acuerda? Si ustedes recuerdan en la historia, el rey vivía en su palacio y la plebe, o sea nosotros, bueno, los que no le van a la América, ¿en dónde vivían? Fuera del palacio. Recuerde que había unas murallas que cercaban a la ciudad y había gente que vivía dentro de las murallas, pero también si nosotros recordamos, también había gente que vivía fuera de las murallas. El estar debajo de la autoridad de un rey permitía que el pueblo estuviera cubierto por esas murallas. Entonces, imagínense que un rey abre las puertas de su palacio y permite que su pueblo entre. Recuerde que el pueblo no podía acceder al palacio del rey. Les provee pan, refugio y vida. Cuando ellos entran a la sala de su trono, hablan entre sí, migran al suelo, le ofrecen sobras y continúan como si el rey no estuviera allí. El problema no es el palacio, el problema es que ya no reconocen a su rey. O imaginémonos otra situación. Imagínense que una mañana un padre se levanta muy temprano y prepara una mesa, prepara un desayuno, ¿no? El desayuno que más le gusta al hijo, ¿no? Por ejemplo, al Darby, unos huevitos revueltos, con jamoncito, frijolitos, costeña, frijolitos, rajas de las que hace mi abuelita Francis. Imagínense que el padre se levanta muy de mañana y le prepara el domingo un desayuno a su hijo. No era un día cualquiera, pero este padre quería pasar tiempo con su hijo, quería escucharlo y compartir el tiempo con él. El hijo llegó a la casa, pero dejó la mesa intacta. Saludó con prisa al papá
se sentó por unos segundos, miró el celular, no pasa. ¿Sí o no? El hijo saluda rápidamente a su papá, mira el teléfono y le dice: tengo cosas más importantes que hacer. El padre no dejó de ser su padre, sino que ya no fue tratado como tal. Eso es lo que Dios está confrontando al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías. Está el rey presente, pero su pueblo ya no lo trata como tal. ¿Y qué creen, iglesia? Está la iglesia redimida por Cristo, pero no trata a Cristo o no trata a Dios como el dueño y señor de su vida. Hay un altar, hay un rito, hay un culto, pero Dios ya no es tratado como Padre ni como Señor. Aquí es cuando comienza la crisis en la adoración. Porque el título de esta prédica, ¿cómo se llama? Queja divina en medio de la adoración. ¿Y por qué nosotros vamos a estudiar el pasaje de Malaquías? Porque yo sé que aquí hay mucho teólogo, y los que no, les invito, hermanos, que se preparen, que vengan a su discipulado, que tomen sus cursos y después se inscriban al ITM. Y dicen: pero ya lo del Antiguo Testamento ya no va para acá, ¿sí o no? Ese es antiguo y ahora es nuevo, como cuando están en una fiesta y la chaviza grita: pongan música moderna. Pero ¿por qué nosotros vamos a estar estudiando el libro del profeta Malaquías? Porque ¿a quién le está hablando Malaquías? ¿Al pueblo de Israel, sí o no? Porque esto que vamos a estar estudiando va a aplicar para nosotros. Hermanos, nosotros aplicamos el Antiguo Testamento basándonos en que, aunque las leyes ceremoniales caducaron, los principios morales y el carácter de Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Y todo esto lo podemos fundamentar a través de 3 pilares. El número 1, que los conflictos de fe, ética y relaciones descritos son constantemente naturales en la experiencia humana. Porque aquí Malaquías le está hablando a un pueblo que no trata a Dios como su rey. ¿Y qué creen? Hay muchas veces que la iglesia no está tratando a Dios como se merece. Yo creo que no es necesario, hermanos, que nuestros pastores nos digan: hermanos, vamos a cerrar la tiendita porque ya no les vamos a permitir estar comiendo en el culto, porque no es cine. Si te quieres dormir, hermano, vete a tu casa. Es algo, o hay gente que va al cine a dormirse, ¿sí o no? Pero, ¿para qué vas al cine? ¿A dormirte? ¿Cuánto gastaste en la entrada? 70 pesos. Y luego en el combo, amigos, gastas eso para irte a dormir. Mejor te quedas en tu casita. Entonces yo no creo que haya la necesidad que nuestro pastor nos diga: hermanos, no esté comiendo en la iglesia, porque aquí a qué venimos, a escuchar la voz de Dios. O que nuestros hermanos de multimedia nos pongan un anuncio: Dios te va a hablar, pero no por celular, por eso apágalo o ponlo en modo avión. Yo creo que no es necesario que nuestros pastores nos digan: hermanos, traigan su Biblia. Porque si Dios se reveló a través de su palabra, ¿cómo es posible que un hijo de Dios que dice que es redimido no la va a traer? Entonces vea cómo esas actitudes que está presentando el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, lo estamos viviendo ahorita, ¿sí o no? También, ¿por qué vamos a estudiar Malaquías? Porque Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento en sentido pleno. Y por último, muchas historias del Antiguo Testamento nos sirven como sombras, como ejemplos
que ilustran verdades espirituales vigentes el día de hoy. Por eso es que vamos a estudiar a través del profeta Malaquías una palabra de exhortación para nuestros corazones. Y vamos a analizar, hermanos, el contexto histórico. Malaquías profetizó en Judá durante el periodo posexílico. Recuerde que el pueblo de Israel fue conquistado y fueron llevados al exilio, es decir, los llevaron a otro país. Como si Donald Trump de repente dice, voy a invadir México y me voy a llevar a sus científicos y me voy a llevar a los maestros de la UNAM, al Darby, me lo voy a llevar. ¿Se acuerda que, o si usted recuerda la historia, quién fue el inventor de la bomba atómica? Albert Einstein. Y él era una persona, creo que era alemán, y la bomba atómica funcionó para poder conquistar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se había levantado en la Segunda Guerra Mundial? Alemania, Japón, y se habían levantado contra las demás naciones. Entonces, eso es lo que pasó en el tiempo del pueblo de Israel. Fueron llevados los reyes, la gente importante, los estudiosos del pueblo de Israel, fueron llevados cautivos a los pueblos que los habían dominado. Y Malaquías escribió aproximadamente en el año 460 y 430 a.C., cuando el pueblo ya había regresado de Babilonia. Vive bajo el dominio del imperio persa. Jerusalén ya ha sido reconstruida parcialmente y el templo está nuevamente en funcionamiento. Lo vemos en Esdras 6:15. Pero la nación no ha recuperado su independencia ni su grandeza política del pasado. Israel ahora es una pequeña provincia persa llamada Yehud. No tienen un rey davídico. Recuerde que Dios les prometió que a través de la descendencia del rey David iban a tener un rey eterno. Su reinado iba a durar para siempre. Pero ¿qué creen? Que el pueblo de Israel había perdido un rey del linaje de David. Recuerden también que después de la muerte del rey Salomón se dividió el reino en dos: el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Y ninguno de esos dos reinos honró a Dios y fueron conquistados. La vida cotidiana dentro del pueblo de Israel transcurre en un contexto de pobreza relativa, inseguridad económica y frustración nacional. Las grandes expectativas generadas por los profetas anteriores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Ageo, sobre una restauración gloriosa de la nación de Israel, no parecen haberse cumplido visiblemente. Este periodo también coincide con las reformas impulsadas por Esdras y Nehemías en el siglo V a.C., enfocadas en la restauración del templo, la ley y la identidad del pueblo. Recuerde que el pueblo de Israel, al ser conquistado y ser llevado cautivo a otra nación, obviamente esa nación no poseía del ritual, de todas las ceremonias que el pueblo de Israel les habían sido otorgadas a través de Moisés. Entonces viene Esdras y viene Nehemías, pide que regresen a reconstruir el templo para que el pueblo de Israel pueda volver a adorar a Dios. Entonces ese pueblo viene de eso, hermano. Ha perdido esa identidad. Ha perdido lo que Dios, por medio de Moisés, les había entregado a través de la ley y todos los ritos ceremoniales para la expiación del pecado. Recuerde que aquí todavía no viene Cristo. Después de Malaquías vienen los 400 años de silencio, donde Dios no manda profetas. Es el tiempo de los macabeos, donde el mismo pueblo de Israel trata de recuperar su identidad, su nación.
ante los pueblos que los habían dominado. Entonces ese es el contexto del pueblo de Israel cuando Malaquías está hablando. Aún así, el paso del tiempo ha producido un desgaste dentro del pueblo. La generación que regresó con esperanza por medio de Esdras y Nehemías ha envejecido. Dile al que está a tu lado, ha envejecido. Y no le digas nada más. Con eso lo decimos todo. Entonces, esa generación que vino, imagínense, ¿no? Voy a hablar un ejemplo muy chusco para que no se me duerma. Voy a tratar de traerlos activos, hermanos. Ahorita los voy a poner a hacer unas abdominales. Es como si de repente le dijeran al Chivas: este es el año, van a ganar un triplete y van a alcanzar al América. Porque ahorita el Chivas está muy atrás del América. ¡Muy! ¿Qué dirían los chivermanos? Los Gonzalos. ¿No? ¡Va! ¡Venga, Piojo! ¡Alvarado! ¿No? Entonces, ese pueblo de Israel que había sido motivado, como si te dijeran: te vamos a dar la herencia de tu abuelita. Darby, tu abuelita escribió tu nombre en las escrituras de la casa. Señor, gloria a Dios. Lo siento, pero voy a remodelar y necesito que busquen, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Cómo te sentirías tú? ¿No? Motivado, con esperanza. Voy a recibir lo que tanto he soñado. Los que están estudiando, te vas a titular. Nada más con asistir a tus clases. No vas a hacer exámenes en el IDM. Se acabó la tesis. Y me dicen: nada más cumple con asistir a las clases hasta septiembre, ni noviembre. Septiembre. ¿Qué dicen los que están estudiando? O como cuando estás en el trabajo, hermano, y te dicen que creen que te vamos a triplicar el aguinaldo. Espérate. Nuestra presidenta, con M de mujer, ha propuesto esta ley. Espérate al día de tu aguinaldo porque te lo vamos a dar 3 veces. ¿Qué dices tú? Tu patrón te dice: te va a enviar de vacaciones. ¿Qué sientes, hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vas a trabajar? Antes ibas, pero ahora ¿cómo vas a trabajar? Dices: no, venga, ahora sí, con ganas, con más ganas voy a trabajar. Así venía el pueblo de Israel. Esdras y Nehemías habían, por medio de la mano de Dios, les habían prometido: vamos a regresar a reconstruir el templo. Vamos a reconstruir las murallas de la ciudad. Poco a poco vamos a ir regresando. Entonces el pueblo de Israel viene motivado, hermano. Pero esa generación que escuchó a Esdras y que escuchó a Nehemías está envejeciendo. Y una nueva generación crece sin haber visto ni el exilio ni la gloria pasada. ¿Se acuerdan qué era lo que decían de David? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. ¿Y cómo le cantaban a David? Estaban gozosos, alegres de David. Tal vez no sabían que se iba a convertir en su rey, pero imagínate, tú ves a esa persona y dices: no, te admiro, va a ser mi rey. Ellos ya no vieron a David, ellos ya no vieron a Salomón.
sus riquezas, el templo con sus columnas salomónicas en espiral, recubiertas de oro. Esta generación a la que Malaquías le está hablando ya no ha visto eso, y ni siquiera ha visto la desesperación que se siente cuando llegan a tu casa y te dicen: vénganse porque van a irse cautivos. ¿Cuántos han visto la película de Voces Inocentes? Les invito a que la vean, van a llorar. Y en esa película la historia se narra en el país de El Salvador. Había una guerrilla la cual estaban en contra del gobierno. Entonces el gobierno, ¿saben qué hacía? Y ahorita que vi a ese chavito de azul, el gobierno y los soldados iban por los niños que cumplían 12 años y se los llevaban y los reclutaban al ejército. Es decir, que a su hijo, ¿sí es su hijo, hermana? ¿Usted? ¿Sí es su hijo? A su hijo a esa edad se lo llevan al ejército para pelear con la guerrilla. Imagínate qué impotente. Imaginen sus hijos, que se llevaran a sus hijos y se los van a llevar de soldados, hermano. Tú sabes a qué van. Ya no los vas a volver a ver. Y de eso se trata esa película. Imagínense qué sentirán los papás de que ya va a cumplir 12 años mi hijo, escóndelo porque si no se lo van a llevar. Esa impotencia, esta generación en la que Malaquías está hablando, no ha visto la gloria que había pasado, ni tampoco ha visto la desesperación de esa conquista a la que ellos habían sido llevados. Históricamente, Malaquías se sitúa en una comunidad que ya no está en ruinas, pero tampoco está en plenitud. Vive entre la memoria del pasado y la espera de la restauración que parece tardar. Es por eso, hermanos, que Malaquías trajo una acusación muy peculiar contra el pueblo por la corrupción de su adoración. La conciencia del pueblo estaba tan cauterizada que aún después de 70 años de exilio no tenían el más mínimo respeto por la santidad de Dios. Y nuestro pastor nos lo ha predicado muchas veces. Como si tú estuvieras en una junta con tu jefe y de repente te habla la Lupe, te habla tu esposa y: espérame, jefe, ¿qué pasó, mi amor? Y te quedas ahí y tu jefe se te queda viendo, ¿no? Cuelgas y ¿qué te va a decir? González, está usted despedido. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos perdido hemos sido irreverentes delante de Dios. No le das la importancia a Dios por cuanto no traes tu Biblia. No le das la importancia a Dios por cuanto no traes un libro para apuntar. Porque yo sé que hay gente que tiene memoria fotográfica, pero si algo es importante y que Dios me está hablando, yo lo voy a apuntar para que no se me olvide. Más el Darby. Hermano, les soy honesto, no me sé los cumpleaños de mis papás. Como esas cosas se me olvidan, pero cuando me hablan de Dios, ahí te va, ¿no? Entonces, le hemos perdido el respeto, la importancia a Dios. Llegamos tarde. Tú llegas tarde al trabajo. ¿Y qué pasa, hermanos? Inclusive para el cine. ¿Sí o no? Es por eso que el pueblo de Israel había perdido ese respeto por la santidad de Dios. Y para nosotros poder entender lo que Malaquías está tratando de enseñar, primero vamos a entender qué es la adoración. Una gran cantidad de personas piensa que adorar es cantar a Dios, como lo que ahorita hicimos, sobre todo cuando lo hacemos de manera colectiva. Pero las Escrituras nos enseñan 6 palabras en hebreo y 4 en griego, y todas ellas nos apuntan a que la adoración es un estilo de vida caracterizado
por la sumisión a la buena y santa voluntad del Señor. Se los voy a repetir para los que están anotando. La adoración se refiere a un estilo de vida caracterizado por la sumisión a la buena y santa voluntad del Señor. Todas esas palabras que encontramos en la Biblia, Barak, Yadá, que son algunas, usted las busca, no estoy en clase de teología para írselas dictando, pero investíguelo, hermanos. Y todas esas palabras nos apuntan a que la adoración es esto. Es un estilo de vida que se caracteriza por la sumisión a la buena y santa voluntad de Dios. Esta sumisión es el resultado de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, como lo dice Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué servimos, hermano? ¿Por qué te despiertas temprano y vienes a servir los que están sirviendo? ¿Por qué vienes a tus clases, hermano? Todo eso que tú haces para Dios es un acto de adoración. Porque yo sé que ¿quién se quiere levantar temprano el domingo? ¿Quién quiere bañarse en la mañana para venirse a empolvar otra vez? Yo. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque amamos a Dios, ¿sí o no? Porque si tú lo hicieras por los hermanos de la iglesia, ¿qué crees? ¿Quién puede venir a servir? ¿Qué hablan? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios. Esa es la verdadera adoración, no cantar, hermanos. La adoración bien entendida requiere expresar tanto en palabras como en actos todo el honor, toda la reverencia, toda la gloria, toda la alabanza y todas las acciones de gracias, así como la completa sumisión, obediencia y servicio que nuestro Dios merece por ser quien es y haber hecho todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Si el motivo de tu alabanza, si el motivo de tu adoración es todo lo que Dios ha hecho, ¿qué crees? Que un día las cosas no van a pasar como tú esperas y tu adoración va a cambiar. Porque estás enfocando tu alabanza y tu adoración en lo bueno que Dios ha hecho. Pero yo encuentro dentro de la Biblia que Dios incita a Satanás y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Quién fue el que incitó a Satanás? Dios. Y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y vemos todo lo que ocurre en la historia de Job. ¿Qué pasó después? ¿Qué le dice Dios? Te doy permiso de que le quites todo. ¿Quién le está diciendo eso? Dios. ¿Y qué más le dice? Te doy permiso de que le quites su salud, pero no toques su vida. Si tú basas tu alabanza y tu adoración a Dios por lo que Él te da, va a haber veces en las que Dios te va a mandar una enfermedad. O no te la va a mandar porque Él es bueno, santo, bondadoso y misericordioso, pero Él va a permitir que venga una enfermedad a tu vida para que tú madures y para que tú crezcas. Te va a quitar todo para que tú entiendas que Él es tu Señor, Él es tu proveedor. ¿Y qué crees? Si tú basas tu adoración en eso, tu adoración va a cambiar, porque Dios te va a defraudar. Si tú basas tu adoración sobre eso, pero si tú basas tu adoración y tu alabanza por quién Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es soberano, Él es un Padre. Él es inmutable, no cambia. Tú sí cambias. Ahorita te gusta el color azul
y mañana te gusta el rojo. Antes te gustaba Ricky Martin y ahora te gustan los coreanos. Si nos damos cuenta cómo somos mutables, cambiamos, pero Dios no cambia. Él si un día te dijo te amo, aunque tú y yo le fallemos, ¿qué va a hacer? Te va a seguir amando, porque Él no cambia. Entonces, si yo baso mi alabanza y mi adoración en quién es Dios, ¿qué crees? Tu adoración y tu alabanza no va a cambiar, aunque te sea quitado todo. Aunque estés a punto de morir, tu adoración no va a cambiar. Es imposible para criaturas finitas poder expresar en lenguaje humano todo el reconocimiento que un Dios infinito merece. Justo por eso, muchas veces nuestra adoración ha sido tan trivial. Es decir, que nuestra adoración ha pasado a carecer de importancia. Muchas veces ha sido superficial, mecánica y más enfocada en levantar nuestras emociones que en centrarse en dar honra y gloria a Dios. Por eso dices, hoy no me gustó la alabanza y la adoración. Porque tú esperas que lo que cantas te motive. Porque tú esperas que lo que tú adoras te haga sentir bien. Porque recuerden, adoración no nada más es cantar, ¿qué es? Es un estilo, vamos a repetirlo para que nos quede guardado en nuestra mente. Es un estilo de vida centrado en la sumisión a la buena y santa voluntad de Dios. Entonces, tú vienes a servir porque te centras en quién es Dios y no en cómo tú te sientes. Por eso, aunque no te quieres levantar, aunque vienes desvelado, tú vienes temprano a subir las sillas, a poner la lona, porque tu adoración, como es un estilo de vida, se centra en Él y no en ti. Entonces, aunque tú te sientes cansado, aunque tú no tienes fuerzas, aunque tú ya quieres tirar la toalla, tú sigues porque se centra en Dios. Y hermanos, para los que no sirven, yo les motivo, hermanos. Hay una frase que nos gusta mucho decir: el que a Cristo vino, a servir vino. Si no, ¿para qué vino? ¿Qué? Porque Jesús nos dio el ejemplo. ¿Qué decimos? Quiero ser como tú, Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Él era Dios, ¿sí o no? Era dueño de todo. Pero recostó su cabeza en una piedra. Pidió prestado un asno para entrar a Jerusalén. Y Él era dueño de todo. ¿Y qué les dijo a sus discípulos cuando en la Santa Cena se arrodilló? El Dios del universo, el Dios inmutable, soberano, con aceidad, todopoderoso, infinito, fuera de la existencia, atemporal, inmaterial, hecho carne, se arrodilla delante de su creación, le lava los pies y les dice: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servirles, a entregar mi vida por ustedes. Por eso decimos, hermano, y lo enseña la primera carta de Juan: quien no conoce a Dios no sabe lo que es el amor y no sabe amar de verdad. Porque nuestro amor lo basamos en cómo nos sentimos. Si tú me tratas bien, te amo. Si me tratas mal, ahí te ves. Pero Dios, ¿qué demostró? ¿Qué pasó con sus discípulos, hermanos? Sus amigos, con quienes durmió, quienes se recostaron en Jesús. ¿Qué pasó con sus amigos? Lo traicionaron, lo dejaron solo. Es como si de repente vas agarradito de tu mano con tu esposa, con tu novio, con tu pareja. Los que están viviendo en unión libre les motivamos a que se casen. Pero vas con tu pareja bien enamorado.
Y de repente se bajan dos de una moto. Ya te la sabes. Y que tu esposo, tu novio, tu pareja varón se echa a correr y te deje ahí sola. ¿Qué sientes, mujer? Estoy condenado nomás ahorita. Nomás les doy esto. Ahorita va a ver. ¿Sí o no? Pues así le hicieron a Jesús. Y aún así Jesús, colgado en un madero, sangrando, cargando una cruz de madera pesada, con su espalda toda abierta, hasta los huesos se le veían, iba caminando, cargando esa cruz y colgado, le atravesaron sus muñecas, sus pies con unos clavos que no tenían punta, eran planos, le desgarraron los huesos, los tendones, los músculos, y en esa cruz padeciendo pidió agua y le dieron vinagre, y él ahí en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y murió por ti, por mí. Por eso decimos: quien no conoce a Dios, no conoce el amor, porque Dios es amor. Eso es lo que nosotros tratamos de buscar en la adoración, hermanos. No es nada más cantar, es exaltar a Dios con nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, no puede haber una desconexión, no puede haber una separación, una discrepancia entre cómo vivimos y cómo cantamos a nuestro Dios. Porque esa separación de esas dos cosas, vida y cantada o vida y hablada, porque muchos decimos: no, yo soy hijo de Dios y andamos hablando de Dios a todas partes, pero si tu vida no está en conexión con lo que tú hablas, eso desagrada a Dios. Y como resultado, tu adoración, porque tu adoración no nada más es cantar, es tu vida, esa adoración que tú le estás presentando a Dios es rechazada por Él. Por eso Malaquías está hablando a su pueblo, porque hay corazones vacíos y altares en ruinas. Un altar, hermanos, era una estructura elevada, como un templetecito así de piedra o de tierra, y era destinado ese altar para la adoración y sacrificio. La palabra hebrea para altar significa lugar de matanza, subrayando su función principal en el Antiguo Testamento, que se usaba para ofrecer animales a Dios como pago por los pecados del pueblo. Pero viene Cristo, porque recuerde que todos esos sacrificios, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Viene Jesús, muere por nosotros, y acompáñenme a Romanos. No les digo la cita porque si no me ganan. Yo sé que ustedes leen la Biblia todos los días. Romanos 12:1, por favor. Viene Jesús, se los dije al principio, porque estamos viendo Malaquías. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Viene Jesús, entrega su vida como expiación por los pecados del mundo, pecados pasados, presentes y futuros, de la generación donde se encontraba Jesús, de la que pasó y de la que vendrá, es decir, tú y yo. Y ahora, después de Jesús, vean lo que Dios nos dice, que ahora es un altar donde se sacrifica un animal antes. Ahora, ¿qué vamos a sacrificar nosotros? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. Ahora, ¿qué ofrecemos, hermano? Dile al que está a tu lado, tu vida, mi vida, es el sacrificio que Dios quiere. Este pasaje de Romanos que acabamos de leer nos enseña que presentar nuestros cuerpos a Dios simboliza la entrega total de nuestras vidas. Esa adoración o altar en tiempos de Malaquías estaba en crisis. Volvemos, hermanos, a Malaquías 1 y vamos a ver el contexto de nuestro texto principal, porque el versículo que leímos fue Malaquías 1:6. Pero vamos a ver el contexto, cómo es que Malaquías empieza, cómo es que Dios empieza a declarar este reclamo, esta queja a su pueblo. Dice, profecía de la palabra de Jehová, y vea cómo dice, contra Israel. Porque vemos en otros libros cómo dice profecía dada por medio del profeta Isaías a Israel o para Israel, pero ahora como dice la palabra de Dios, contra Israel. Es como si un día citas a tu pastor y dices, ahora sí, mi amor, vas a ver lo que es bueno, y empiezas a descoserte de todo lo que hace tu marido o tu esposa, y empiezas, es que pastor, ella sí tiene memoria fotográfica, y más para eso, ¿sí o no? O como cuando le vas a dar la queja a tu marido de tus hijos, ¿sí o no? Y el hijo ya nomás se agarra de su silla así como que, trágame tierra. Palabra, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. ¿Qué dice? Vean el 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era ¿en qué nos amaste? No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Como veremos más adelante, si me da tiempo, Dios tiene una acusación muy seria contra Israel. Sin embargo, en vez de comenzar apuntando el dedo a la nación, ¿sí checó cómo Dios empieza su queja contra Israel? ¿Cómo empieza? No les dice, es que tú hiciste eso, es que tú no llegas temprano, hermano, ya son 9:30 y llegas a tu clase, ¡qué testimonio! Dios empieza así, su queja no, ¿qué dice? Yo os he amado, dice Jehová. En vez de apuntar el dedo a la nación, ¿qué hace Dios? Dios afirma primero su gran amor por ellos, tal como un padre antes de corregir a su hijo, o es lo que esperamos que debiera de ser. Padres, su labor es ser como Dios, no que lo exalten y que tu hijo esté ahí. Oh, te alabo, Patrus, Santus. Sino que a la hora de la corrección, tú tienes que corregir como Dios te ha corregido a ti. Como Dios a ti te ha llamado la atención. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Hijo, pueblo, ¿qué acaso no has visto que yo te amo?
Y eso es lo que el padre debería de hacer cuando va a corregir a su hijo, mostrar su amor e iniciar una conversación recordándole cuánto lo ama y lo aprecia. Hermanos, yo en mi momento de juventud, ya voy a cumplir 30, hermano. No se me nota, pero sí. Me dieron de baja en la prepa, hermanos. Me juntaba con los chacaloncitos del salón, le bajaba mi flequito y me dieron de baja. A mis compañeros los desastrosos no, nada más al Darby, que llegó a la prepa y dijo: yo soy cristiano y amo a Dios, gloria a Dios, aleluya, amén, santo. A ese Darby dieron de baja. Para poderte inscribir al otro año en la preparatoria, yo estudiaba en el CECITEM de Coacalco. Para poderte inscribir al otro año, no tenías que haber reprobado 3 materias. Con 2 sí te podías reinscribir, pero con 3 ya no. ¿Y qué creen que hizo el Darby? Reprobó las 3. Y yo venía bajando del cerro, porque está en el cerro, hermanos, el CECITEM. Yo voy bajando así, ¿no? ¿Qué me va a decir mi padre, su santo pastor? No, ya venía preparado, ¿no? Aquí, pegándome para que no me doliera. ¿No? ¿Qué creen? Llegué a la casa, su casa, hermanos, bueno, de mi abuelita, pero también en su casa, como guste. Y le digo: papá, mamá, me dieron de baja. Yo esperaba lo que más tú te imaginas cuando... O sea, tu padre, ¿qué piensas hacer cuando tu hijo te dice: papá, tengo que hablar contigo? Tú sabes que viene, ¿sí o no? Ya estás, padre. Empiezas a desabrochar el cinturón. Yo esperaba todo eso, hermano. Te vas de la casa, yo no sé cómo le haces, pero vas a conseguir trabajo. Yo esperaba todo eso, hermano. Ya no vas a estudiar, ahora te vas a meter a trabajar. Y su santo pastor, por eso ámenlo, cuídenlo, respétenlo. No porque sea mi papá, porque él lo ha demostrado. Me dice: hijo, no te preocupes. Vamos a ver qué hacemos. Me quebranté, hermanos. Y Dios le está haciendo lo mismo a su pueblo. En vez de señalarlos y decirle: tú te equivocabas, como cuando te quejas con tu marido, ¿no? Es que tú hiciste esto, es que tú esto. Dios viene a su pueblo y le dice: yo te he amado. Por eso Dios está afirmando su amor para con ellos. Es increíble que Israel se atreva a cuestionar el amor de Dios. Después de haber visto tantas muestras de su fidelidad y bondad, fueron exiliados y Dios les permite regresar a reconstruir el templo y las murallas. Dios les está permitiendo regresar y el pueblo agarra y le dice a Dios: ¿en qué nos has amado? Al igual que el pecado de Israel, nosotros con frecuencia confrontamos, nos comportamos de una manera similar. Y le decimos: ¿de verdad, Dios, me amas? ¿Cómo me has amado? ¿No ves cómo estoy? ¿No ves que estoy enfermo? ¿No ves que no me alcanza? ¿De verdad me amas, Dios? ¿No ves los problemas que tengo con mi esposo, con mis hijos? Tú y yo, hermanos, nos hemos comportado de la misma manera que Israel. ¿Tantas veces Dios te ha demostrado que te ama? Yo cuando me acuerdo, porque de repente se me olvidan muchas cosas, hermano, pero casi trato de cuando me despierto decirle: Dios, gracias, yo hoy no merecía despertar, porque te he fallado tanto, porque la paga del pecado es muerte, y tú eres justo, y tú tienes que cumplir tu ley, tú debes de cumplir tu ley, porque tú eres santo.
pero yo hoy desperté por tu gracia y tu misericordia. ¿Qué acaso cada mañana que despiertas Dios no te demuestra que te ama? ¿Pero qué crees? Que tú y yo cuestionamos el amor de Dios. Lamentablemente Israel nunca entendió que la disciplina a la que Dios los sometió era una manifestación de su amor. Por eso acompáñenme a Hebreos 12:6. ¿Qué está haciendo Dios con los problemas, con las situaciones? Les está, hermanos, demostrando su amor. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué no ves, hermano, que la disciplina que Dios está poniendo en tu cuerpo a través de una enfermedad, a través de la escasez, es una disciplina de Dios porque te ama? ¿Recuerdan el apóstol Pablo? ¿Qué decía él? 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón, y Él me ha contestado: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta prueba, este sufrimiento que yo estoy permitiendo en tu vida, es para tu bien, dice Dios. Y eso el pueblo de Israel no lo estaba entendiendo. La intención de Dios, porque ¿cuál era la disciplina a la que el pueblo fue sometido de Israel en ese tiempo? Fue llevado de exilio, fue conquistado por otra nación. Y la intención detrás de esa disciplina al pueblo de Israel, y ahora nosotros, que tú y yo entendamos que esa disciplina que Dios está permitiendo en tu vida, es que Él quiere hacernos regresar para que pudiéramos experimentar y disfrutar las bendiciones de su Creador. Ante la irreverente pregunta de Israel, ¿en qué nos has amado?, Dios estaba recordándoles que los había amado mucho antes de que fueran una nación. ¿Qué le dice Dios? Regresemos a... ¿Dónde estamos? Malaquías. Ténganme paciencia, hermanos. Malaquías dice en el versículo 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dios a quien eligió para construir su nación. A Jacob, ¿sí o no? ¿A quién le merecía la herencia de su padre? Esaú. ¿Y recuerdan la historia? Jacob, hasta la palabra de su nombre, el significado de su nombre, el engañador. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? ¿Qué incitó su mamá? Jacob, al final no le echamos la culpa a su mamá, pero Jacob lo hizo, ¿no? Se puso pelo porque su hermano era velludo y le ofreció de comer a su padre y su padre lo bendijo, ¿no? Dios desde ese momento había elegido a Jacob como esa persona sobre la cual él construiría una nación. Muchas veces escuchamos o hemos dicho, hermanos, que Dios ya no nos ama o se ha olvidado de nosotros, basando ese pensamiento solamente en las circunstancias en nuestras vidas, ya que esas circunstancias
no parecen estar yendo demasiado bien. Como creyentes, hermanos, tendemos a juzgar el amor de Dios según como nos vaya en algún momento determinado. Creer de esa manera sugiere que para que Dios demuestre su amor hacia nosotros, debe de acceder a nuestras peticiones. Es decir, solo sabré, Señor, que tú me amas si me das ese yetita que tanto te estoy pidiendo, Padre. Tal vez no oramos de esa manera, pero hacia eso tu oración es enfocada. Escuchamos oír por ahí: no aceptamos un no por respuesta, Dios. Es como cuando tú agarras y le dices a tus hijos: hijos, de ahora en adelante vamos a vender todas las teles, ya aquí en esta casa no vamos a ver la televisión. Y que tus hijos agarren: ¿pero por qué, papá? Nel, y te hagan una bronca. ¿Tú qué dices, hermano? ¿O qué dicen? Esta es mi casa y aquí se hace lo que yo diga. Si tú quieres tener tu casa con tele, ve a rentar, hijo mío, porque aquí el que manda, ¿sí o no? Hasta recuerdo como la de Ratatouille, que come el platillo y recuerda su infancia, así tú ahorita, ¿no? Mi papá se me decía: mi mamá, eres tú, Pastora Mario, estás aquí. No, se fue a Tecate. Hermanos, así nos comportamos muchas veces. Ven cómo la actitud del pueblo de Israel en Malaquías, como si te estuvieras viendo en el espejo. Yo me estoy viendo en el espejo a través de el libro del profeta Malaquías. Concebimos o vemos a un Dios que está a nuestro servicio. Cuando nosotros pensamos de esa manera, es como los ídolos que tenemos. ¿Se acuerdan que pasó el 12 de diciembre? ¿Y qué hace? Espero que no fueras tú, hermano, que salió grabado ahí de rodillas. Pero tus vecinos, ¿qué fueron a hacer, no? Fueron a la basílica. ¿Y qué llevaban en sus espaldas, no? A su madrecita. ¿Y por qué lo hacen? Una es que ha sido bueno en este año. Otra que es para que mi Madre Santa bendiga mi negocio, me voy de rodillas. Para que sane a mi hijo, me voy de rodillas. ¿Qué están queriendo decir con eso? Dios, haz lo que yo te estoy pidiendo porque estoy haciendo esto para ti. ¿Pero qué creen? Eso no es Dios. Una de las características de Dios o un atributo de Dios es que Él es soberano. Apúntalo, investígalo, hermano. Es decir, no hay nadie por encima de Él. Es decir, nadie le dice a Dios qué tiene que hacer. Porque es como tú en tu casa. ¿A poco le pides permiso a tu hijo para pintar la casa de un color? O tú, mujercita, le pides permiso a tu varón, a tus hijos, para mover tu cocina, que es el lugar más sagrado de las mujeres en su casa. ¿Le pides permiso a tus hijos para hacer las cosas en tu casa? No, ¿por qué? Porque es tu casa. Pero muchas veces nosotros nos comportamos así como Dios. Mamá, ¿por qué hiciste eso? El Darby le diría: mamá, ¿por qué pintaste la casa de beige? Yo la quería de amarillo y azul. Sí. ¿Ya saben por qué? ¿No se les tengo que decir, sí o no? Pero ¿a poco yo le tengo que decir a mi mamá: te doy mi permiso, mamá, de que hagas eso en tu casa? No,
Es lo mismo con Dios, hermano. Dios no es nuestro servidor. Dios no está para hacer lo que tú le pidas. Él va a hacer su perfecta y santa voluntad. Si Él quiere que tú mueras a través de esa enfermedad, lo va a hacer. ¿Se acuerdan? Los que conocieron la historia de Julio Melgar, se estaba muriendo y muchos artistas cristianos le profetizaban, y yo veo en el nombre de Jesús que correrás con tus nietos y seguirás adorando, aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Falleció porque Dios hace lo que a Él le plazca. Todo el universo le pertenece a Él. Pero ¿qué creen? Así el pueblo de Israel se estaba comportando. El pueblo de Israel tenía una especie de ídolo al servicio de ellos. Por eso, a pesar de que Dios les muestra su amor, llegamos al pasaje 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué dice Dios? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. El pueblo, hermanos, había perdido el temor a Dios, y al no temerlo de manera reverente, tampoco estaba honrando la santidad de su nombre. La contestación de los líderes de Israel en este pasaje era como si ellos estuvieran teniendo una disputa con Dios, como si fueran iguales a Dios debatiendo en una corte judicial. Es como si, y lo hemos visto en otros países, los hijos ahora le hablan a la policía y le dicen: policía, mi papá me está pegando y me está regañando, me está produciendo ¿cómo se dice? Un daño psicológico. ¿Y qué vienen? ¿Y qué hacen los policías? Van y arrestan a los papás y los meten en la cárcel. Eso era. Y tú dices, ¿qué testimonio? ¿Te dañaron esos golpes de tus papás? Algunos sí. Se les ve. ¿Cómo los ha tratado la vida? Pero si uno que tú creces y dices, bueno, pues me sirvieron de algo. Gracias a mi Madre Santa soy lo que soy. Y hasta nos paramos, ¿no? El pueblo, digámoslo así, estaba tuteando a Dios. Cuando, ¿qué es Dios? Como si viniera la presidenta y le dices: oiga, señora, es que usted está llevando mal a esta nación. ¿Qué va a hacer Claudia? A ver, sargento, llévatela para allá, ¿sí o no? Eso era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Su actitud desafiante mostraba que ellos habían relegado o desplazado a Dios de su trono desde hace mucho tiempo. Por eso vemos que a pesar de esa insolencia del pueblo de Israel, ¿cómo es que Dios les sigue contestando? Hermanos, por eso recordamos el pasaje de la Biblia donde dice: tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, porque vea lo que les dice, versículo 7. Dios no tenía que responderles nada, ¿sí o no? Como tú le haces con tus hijos. A ver, no te estoy pidiendo opinión. Te estoy avisando. Ay, mamá. Padre. ¿Sí o no?
Dios no les tenía que contestar nada, pero Dios, como es tan amoroso, dile al que está a tu lado, Dios es tan amoroso, vea cómo les contesta. Pero vamos a leer un poquito antes para que sintamos el peso de la respuesta de Dios. En el verso 6, el hijo honra a su padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vea cómo Dios les contesta. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás apto? Dice Jehová de los ejércitos. Por ahí en una casa, sí, hay coincidencias, lo siento. Venden de repente comida y la mamá hace un arrocito bien rico para vender. Y le dicen sus hijos, mamá, ¿tú así no nos haces el arroz a nosotros? ¿Qué dice la mamá? Pues claro, porque lo voy a vender. Ustedes se comen lo que yo hago. Y ni modo, ¿sí o no? Hijos, ¿cómo les haces? Te lo comes. ¿Sí o no? ¿Tú crees que sea correcto dar algo malo, echado a perder? Los que venden productos, los que venden comida o no sé, carne o pollo, ¿usted cree que es correcto dar un pollo que ya está oliendo feo, carne que ya está negra, que ya está echada a perder? Nada más le corto el pedacito y lo vendes. Y lo que le cortaste lo echas a la que tritura y vendes carne molida. ¿Tú crees que eso es correcto? Porque, hermanos, muchas veces actuamos, pero imagina que te lo estuvieran haciendo a ti. ¿Qué sentirías tú? Que de repente estás comiendo una albondiguita, carne molidita, y le estás mordiendo y de repente sientes chiclosa la carne. O le partes a la albondiguita y te llega una peste. ¿Qué sentirías tú? Obviamente, hermanos, nosotros tenemos que actuar como quisieran que actuaran con nosotros. Y eso es lo que Dios les está reclamando. Dios, a través de Moisés, les estaba pidiendo, a la hora de ofrecer un sacrificio, ustedes tienen que entregarme lo mejor. Un macho cabrío sin mancha, limpio, puro, palomas blancas me van a presentar. Y el pueblo de Israel agarraba, pues nada más me alcanza para esto, pues órale, échale cal. De todos modos, el sacerdote no se da cuenta. Y el sacerdote, ¿y qué pasó aquí? Pásemelo, porfa, ¿no? Le doy un 100. No, como que no vi. Y ese sacrificio, tanto el pueblo que presentaba animales enfermos, dañados, tanto como el sacerdote que los recibía, estaban deshonrando a Dios. Eso Dios no había pedido. Dios le había pedido lo mejor. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Qué ofrenda fue la que aceptó Dios? La de Abel. ¿Por qué? Porque le estaba dando lo mejor que él tenía. Y como vimos en Romanos 12:1, hermanos, el texto advierte que darle a Dios las obras de nuestra vida es como entregarle una ofrenda defectuosa. El cordero ciego podemos nosotros compararlo con nuestro tiempo. Ocurre cuando le damos a Dios solo momentos en los que ya no tenemos energía o estamos distraídos. Ejemplo, orar solo un minuto justo antes de dormir.
Cuando ya te estás quedando dormido y en lugar de buscar un momento de lucidez, donde estás despierto, donde tienes energías para orar a Dios. Ay, Señor, te doy gracias. Gracias, papito, por este día. Te duermes. ¿Qué le estás dando? Cordero ciego, algo, las sobras de tu tiempo. El cordero cojo. Podríamos hacer una referencia como los dones y nuestros talentos. Ocurre cuando usamos nuestras mejores habilidades para brillar en el mundo o con otras personas, pero para lo que es de Dios no nos esforzamos. Es como si nos esforzáramos para un examen, para quedar bien en una comida con unos familiares o en un trabajo. Das lo mejor para agradar a tu jefe, pero cuando se trata de la iglesia, lo hacemos sin ganas y sin esforzarnos. ¡Ching! Me toca mañana la clase. Son las 10. ¿Qué le estás dando a tu Señor? Cordero cojo. No te estás esforzando. ¿Cómo para otras cosas sí? Hermanos, el dinero un día se va a acabar. Tu jefe, al que tanto te va a correr un día, pero Dios prometió estar todos los días contigo. Inclusive en el último momento de tu vida Él prometió estar. En el sufrimiento prometió estar. Pero ¿qué crees? Le das sobras a Dios. Le doy sobras a Dios. El cordero enfermo, hermano, lo podemos comparar con las prioridades de nuestras vidas. Ocurre cuando el trabajo o el éxito material u otras cosas consumen todo nuestro sacrificio, dejando a la familia y a Dios en último lugar. Para tu trabajo, si te paras bien temprano, 2 horas antes, y más las mujeres, porque tienen que maquillar. Para el trabajo sí te paras temprano para llegar a tiempo. Hasta llegas antes. Pero cuando es Dios, cuando se trata de Dios, cuando se trata de la prédica, 11:30 van acabando las alabanzas, llego. Con tal de que deje mi ofrenda, de todos modos el pastor para eso viene. Le estamos dando sobras a Dios. Le estás dando un cordero enfermo. Le das prioridad a otras cosas que no es Dios. Para otras cosas sí te sacrificas, para otras cosas sí, pero para Dios, quien entregó su vida por ti, ¿sí o no? Lo acabamos de platicar. ¿Qué hizo Cristo, hermano, por ti? Tú y yo no lo merecíamos, pero Él lo hizo por ti porque te ama. Él merece tus obras. Tu pareja también un día te va a traicionar o va a hacer algo que no te agrade. Pero Dios permanece, ha permanecido y permanecerá siendo fiel. ¿Merece tus obras? ¿Merece que le presentes lo último, lo que te sobra de tu tiempo? ¿Merece que le demos parte de nuestros talentos? Él merece que tú le des, que tú lo pongas en último lugar, que tus prioridades sean otras cosas y no Él. Menospreciamos a Dios cuando cantamos que Él merece toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. ¿Sí o no? Lo cantamos, pero le damos sobras de nuestro tiempo y vida. Deshonramos a Dios cuando cantamos de tu fidelidad es grande. Hasta lloras, ¿sí o no? Ay, Marcos, me tocas aquí. Tu fidelidad incomparable es. Pero dudamos de su amor
y gracia al ver que las cosas no marchan según nuestras expectativas. O cuando con nuestra boca decimos que Él es nuestro primer amor. Cristo, yo te amo. Hasta le metes ¿cómo es, amigo? Un corchendo, no sé, ¿no? Acá un vibrato. Cristo, yo te amo. Pero nuestra conducta demuestra que tenemos múltiples amantes, a quienes hemos dado el lugar que solo a Dios le pertenece. Por eso, dentro del pasaje de Malaquías, nos encontramos que dentro del pueblo hay ídolos, y dentro de la iglesia hay ídolos. Un ídolo no es nada más la figurita a la cual pasas y te persignas. Un ídolo es todo aquello que ocupa el centro de tu corazón, que no es Dios. Jesús lo dijo: quien ama más a su esposa, a sus hijos, a su propia vida, que a mí, ¿qué dice Jesús? No es digno de mí, porque Jesús está demostrando que todo lo que ocupa el trono de tu corazón es un ídolo. Quien tiene que estar en el centro de tu corazón, amada iglesia, es Dios. La razón principal por la que no le damos nuestra mejor adoración a Dios es que continuamente priorizamos los ídolos de nuestro corazón. Estos ídolos del corazón alteran nuestra percepción de la vida y hacen que estructuremos nuestros estilos de vida de manera errónea. Sucede así porque nuestros ídolos cambian la forma en la que vemos el mundo, y al hacerlo, cambian también nuestra forma de vivir. Al final, hermanos, los ídolos acaban absorbiendo la mayor parte de nuestra vida, quedando solo restos para ofrecer a Dios, quien jamás se complace con las obras de nuestra idolatría. Inclusive tus hijos, hermanos, si están por encima de Dios, tus hijos son el ídolo que está en tu corazón. No me crean a mí, crean a la palabra de Dios. Marcos 12. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Y vean lo que dice Jesús. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre. ¿Cómo estaba? Pobre. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, es decir, la moneda de esa época. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no acepta tus obras, hermanos. Y no estoy hablando de dinero, porque recuerde que es la adoración. Es un estilo de vida caracterizado por la sumisión a la buena y santa voluntad de Dios.
Dios no acepta nuestras obras. La razón por la que nuestros ídolos no son destruidos, tú no necesitas traer la virgencita que tienes en tu cuarto, si es así, tírala, hermano, pero tú no necesitas traerla aquí al frente y tronarla, porque sabes que los ídolos están aquí, dentro de tu corazón y dentro de mi corazón. Y la razón por la que nuestros ídolos no son destruidos es porque el corazón humano no tolera que interfieran con sus ídolos y cuidadosamente los resguarda bajo llave. Por ello, cuando nuestros ídolos son señalados, confrontados por otros, nuestro corazón se resiste y reacciona con ira y se aleja de aquellos que los confrontan. Por eso cuando tu pastor te dice tus verdades, muchos, no decimos nombres, ya saben la frase que siempre dice el pastor: es que aquí no hay amor. ¿Y sabe por qué? Y se van y se enojan y dicen: ese señor, creo que se llama Ángel Gabriel, y empiezan a reaccionar de esa manera porque esos ídolos, la naturaleza del ser humano es: no me los toques. A mí hazme lo que quieras, pero a ellos no me los toques. Los guardamos bajo llave, hermanos. ¿Y sabes por qué? No es difícil saber si tú o yo tenemos ídolos en nuestros corazones, porque nuestros estilos de vida revelan cuáles son nuestros ídolos. Y hermano, yo no te pido que tú empieces a pensar: mira, mi hermano que está acá enfrente, está ahí al lado del poste, trae unos lentes, está cruzado de manos, creo que está en último, ya no sigo. Es para él, ¿qué crees? Es para que tú y yo ahorita reflexionemos, porque tu estilo de vida y mi estilo de vida revelan los ídolos que hay en tu corazón y cómo hemos concebido a Dios. Un estilo de vida pecaminoso, es decir, vuelves a lo mismo. Perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. 2 semanas después, otra vez, Padre, perdóname. Un estilo de vida pecaminoso revela que no hemos concebido a Dios como infinitamente santo. Porque no te importa pecar, total, no me ve el pastor, no me ve mi esposo, no me ve mi esposa, no me ven mis papás, y como no me ven ellos, lo puedo hacer. Ese estilo de vida revela que no conoces que Dios es infinitamente santo, es decir, separado. Tú te intentas acercar al sol, si de por sí, estando miles de kilómetros separados del sol, que mírenme a mí, hermanos, cómo te pones, color cartón mojado. Ahora te intentas acercar al sol, ¿qué pasa? Te quema, porque ese es un ejemplo de la santidad de Dios. Santo significa separado, es decir, eres diferente. Dios es totalmente diferente, porque Él dice: alguien te dañó, alguien te ofendió, perdona. Pero ¿qué dice el ser humano? ¿Qué dice la naturaleza pecaminosa? Regrésale lo que te hizo. Ve cómo los conceptos de Dios son diferentes a los nuestros, porque Dios es santo. Un estilo de vida materialista, es decir, lo único en lo que te enfocas en tu vida es tener dinero, es tener posesiones, y un estilo de vida que se enfoca en eso materialista revela que hemos concebido a Dios como un medio para que Él bendiga nuestros planes y proyectos seculares,
presentando a un Dios centrado en el hombre. Es decir, Dios está a mi servicio. Y de hecho lo vemos en el mundo, hermanos. Vemos un mundo antropocéntrico, es decir, centrado. Antropos, hombre, ser humano, céntrico, centrado en. Vemos un mundo en el cual todo se centra en el bienestar, en la satisfacción. Vemos un mundo hedonista que no quiere sufrir y que evita el sufrimiento. Pero ese no es el mundo que Dios que nos revela la palabra de Dios, porque lo que la Biblia nos revela es que es un mundo teocéntrico. Todo, tu vida, mi vida, la historia de la humanidad, los desastres naturales, todo lo que existe en el universo se centra en honrar y glorificar al único Dios del universo. ¿Recuerdan el Salmo 150 que dice: todo lo que respire? Pero el ser humano vive pensando que Dios tiene que cumplir mis caprichos. ¿Y sabes cómo te das cuenta? En la manera en la que oras, hermano. Si no oras, peor. Si no oras, peor. Porque ¿sabes qué revela tanto tu oración o tanto que no oras, hermano? Cuando no estás orando, tú le estás diciendo a Dios: Dios, yo no te necesito. Yo puedo y yo quiero y yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Porque eso es orar. Es decirle: Padre Jesús, en el Getsemaní, orando al Padre, le dice: yo no quiero pasar, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la frase que dice Jesús al final nos revela la centralidad de la oración: pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Cuando tú oras, no estás diciéndole a Dios: haz lo que yo quiero, Dios, porque en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Cuando tú oras, hermano, tú le estás diciendo a Dios: Padre, te pido por esto, pero yo me someto a tu voluntad. Haz de mí lo que tú quieras. Gástame, como el billete que yo tengo, me lo gasto en lo que yo quiero, me lo puedo gastar en unas gorditas de nata ahorita en el tianguis, en un tepachito bien frío. ¿Sí o no? ¿Usted me va a decir en qué me gasto lo que tengo aquí? No, porque es mío. ¿Qué cree? Dios a ti y a mí nos ha comprado con su sangre y Él va a hacer contigo lo que a Él le plazca. Aunque tú no lo entiendas y aunque tú no quieras. Porque veo en la palabra de Dios un personaje llamado Jonás, que Dios le dice: vas a ir a Nínive. ¿Y qué le dice Jonás de él? Porque yo sé que tú perdonas. Quien se arrepiente, tú perdonas. Entonces le dice Jonás de él: zafo. ¿Y qué dice Dios? No se va a hacer lo que tú quieras. ¿Y cómo lo trae? Dentro de un pez. Pensamos la historia de Jonás dentro de un pez como la historia de Gepetto y Pinocho, ahí sentadito su fogatita y platicando con el Pinocho ahí dentro de la ballena. Pero Jonás estaba dentro de un pez, los fluidos del pez estaban en su nariz y en su boca, lo estaban ahogando, él no veía nada, él no se podía mover, y en medio del pez Jonás le dice a Dios: Señor, por las buenas. Estoy parafraseando, hermanos. Y se hizo lo que Dios mandó a Jonás. Si tú dices ser hijo de Dios, hermano, hermana, ¿qué crees? O por las buenas o por las malas. Porque Dios es tu Señor y tu dueño. Obviamente recuerda, hermano, que Dios es bueno. Dios es bueno y te ama. Y todo lo que llegue a pasar en tu vida, Dios sabe que es lo mejor
para ti. Pero es que, Señor, yo amaba a ese chavo morenito, ojos viscos, pero yo lo amaba. ¿Por qué me lo quitaste? Dios sabe que fue lo mejor para ti. Aunque tus sentimientos se aferren a las cosas, es que ya las cosas no son iguales a como eran antes. ¿Qué crees? Dios dice, yo sé que es lo mejor para ti. Si yo permitiese enfermedad, hermano, bueno, dice Dios, hijo, es porque sé que es lo mejor para ti. Y cada situación que está pasando en tu vida, hermano, porque se hace lo que Dios manda, pero que nunca se te olvida, Dios es bueno. Un estilo de vida, hermanos, caracterizado por la toma de decisiones, un estilo de vida caracterizado por la toma de decisiones sin oración o el uso de la palabra de Dios revela que nos vemos como independientes de Él, sugiriendo un Dios no soberano. La raíz del problema que Malaquías está mostrando dentro del pueblo de Israel es nuestra concepción de Dios. Si tú no conoces a Dios, tu vida no va a cambiar. Por eso te es fácil no orar, por eso te es fácil llegar tarde, porque Dios no te interesa, porque no conoces su amor. Si yo no lo platicaste, iba a llorar yo también con usted, vi varios que cada lagrimita, cuando estábamos hablando de lo que Jesús hizo por amor, hermano. Y por eso a ti te vale, y por eso a mí me vale, y por eso no llego temprano, y por eso no ayudo, y por eso acaban. Gracias, hermanos, estamos despedidos. Vámonos. Hoy viene el pastor, no, que no me vea, me voy. Hermanos, ¿sí o no? Qué agustito está ahorita aquí, ¿sí o no? Se pudiera estar quemando allá como yo. Usted que es güero pudiera estar como yo. Pero está aquí debajo de esta lonita hermosa, ¿sí o no? De repente te cae una piedra, de repente te cae una arañita. Pero ¿sí o no que está bien a gustito aquí? Su sillita, ¿sí o no? Hasta algunos que se duermen. ¿Sí o no que están re bien las sillas, hermanos? ¿Quién lo está disfrutando? ¿Usted, sí o no? Y les decimos, hermanos, si hay alguien que nos ayude a quitar la lona, a llevar las sillas. ¿Pero qué haces? ¿Sí o no? Tienes artritis, te duelen los juanetes, pero dicen, gracias hermano, estamos despedidos, ya basta ya. ¿Qué pasó? Entró con un bastón y salió corriendo. Dijeron, vamos a recoger las ofrendas, y mi hermano ya tomó su combi. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no te interesa Dios, porque no lo conoces. Dios, hermanos, es trino. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. ¿Sabe por qué la Trinidad es tan necesaria en Dios? Porque la Trinidad nos habla de esa perfecta comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en amor subsisten. En amor, porque las tres personas de la Trinidad son Dios. Es un solo Dios, y en amor se somete el Hijo. Cuando vino a la tierra, en amor el Hijo se sometió al Padre y dijo, yo no hago lo que yo quiero, pero era la Dios, sí, pero en amor. ¿Por qué? Porque la Trinidad, perfecta comunión. El Hijo decidió someterse al Padre cuando vino a esta tierra. Por eso, hermanos, se nos hace fácil, y como no conoces, no entiendes la Trinidad, se te hace fácil venir, sentarte, escuchar, irme y no tener comunión con los hermanos, coinonía, esa relación. Hermano, ¿cómo estás? Tal vez tú no tienes de comer, pero si no le hablas a nadie, ¿cómo nos enteramos los demás?
Hay muchos hermanos que se desvelan trabajando, que vienen lastimados y aún así ponen esta lona para que tú y yo no nos quememos. Bueno, unos ya nos quemamos, pero la ponen porque aman a Dios, porque conocen a Dios y te sirven. Porque si mis hermanos te sirvieran de acuerdo a lo que tú les haces por ellos, no ponen la lona porque tú vienes, llegas y te vas. Ni los conoces, hermano. Por eso, hermanos, nuestro estilo de vida refleja que tanto conocemos a Dios. Y se acuerdan el contexto histórico de por qué Malaquías le está escribiendo al pueblo de Israel. Es un pueblo que no vio cuando fueron llevados cautivos. Es un pueblo que no vio cómo Dios les prometió regresar y construyeron el templo. Es un pueblo que se encuentra ahí. No vio lo pasado, no ve lo presente y está aquí. No conoce a Dios y por eso se les hace fácil entregar miserias, entregar sobras de su vida a Dios. Por eso Malaquías 1:9 dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Reflexionemos en nuestras vidas, hermanos, y ve lo que Dios está hablando contra ti y contra mí. ¿Cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Si tú le das las obras de tu tiempo a tus hijos, ¿crees que tus hijos estarán contentos? Con tu esposa. Si de por sí los hijos se andan quejando porque los papás no les dan atención. Dios, ¿qué siente Dios? Se entregó por ti. Se entregó por mí y tú ni lo pelas y tú no le haces caso y no oyes la voz de Dios. Que en la comunión, que en la unidad de iglesia no es nada más venir, sentarte, escuchar e irte. Iglesia, estudie, hermanos. Métase al instituto, métase al discipulado, el libro de los Hechos, estúdielo. El apóstol Juan, en su evangelio, narra la oración final de Jesús en Juan 15 y dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pregunto, ¿tu hermano te ama si viene, se sienta y se va? Y ya. Es como el papá. Espero que no sean así, papás. Llegan tarde, ya llegué, voy a comer, vámonos. Pero espérate, gordo, tengo que platicar. No, ya tengo sueño. ¿Crees que eso es amor? Amor es entrega, sacrificio. Vienes cansado, sí o no, de la chamba y todavía ahí viene. Hasta trae una libretita, mira. Juancho hizo esto, pero tú te quedas a escuchar y tú todavía, yo lavo los trastes, mi amor, sí, por eso te los dejé, porque sé que los lavas, está bien, y tú vienes cansado o viceversa, sea la situación en la que te encuentres, porque lo haces, porque amas. Pero nosotros, hermanos, no lo hacemos. Por eso, iglesia, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, destruir nuestros ídolos, dejar el orgullo, dejar de pretender algo que no somos. Dices que eres, pero no lo haces. ¿Qué crees? Hipócrita. Proclamar algo que no vivimos.
afirmar con nuestros labios lo que nuestro corazón realmente no siente y vivir con una máscara ocultando nuestro verdadero yo. Hermanos, en ocasiones Dios permite circunstancias dolorosas con el único propósito de utilizarlas para destruir nuestro orgullo y hacernos más humildes, mostrándonos cuán vulnerables e indefensos somos. Porque es así, hermanos. Todo te va bien, se te hace fácil, pero estás enfermo, te quitan el trabajo y ahora sí, pastor, iglesia, Dios ayúdame, pero cuando lo tenías todo. Por eso Dios permite esas cosas, porque si no eres su hijo, ¿qué crees? Él va a hacer todo lo posible para que tú seas formado a la imagen de Jesús. Dile al que está a tu lado, Dios va a hacer todo lo posible para que seas a la imagen de su Hijo Jesús. Dios no está para hacerte feliz. Dios no está para darte todo lo que has anhelado y soñado. Dios está, la iglesia está, tu pastor está, para que tú y yo seamos formados a la imagen de su Hijo Jesús. Lo único que le da seguridad al ser humano es sentirse en control de las circunstancias. Cuando en realidad nunca hemos estado en control de las circunstancias, porque nuestro Dios es quien gobierna los cielos. Salmo 103, 19. No lo busquen, hermanos, como referencia para que sepan que Dios es el que gobierna todo. Porque tú puedes cuidar tu alimentación. Yo conocí a una persona que era fisicoculturista, se cuidaba. ¿Y qué creen? Le dio un paro cardíaco y se murió. ¿Qué no se cuidó? Comió mejor que tú te revientas una patona de 2 kilos, 10 tortillas y el pura ensaladita, pero ¿qué crees? Se murió. Porque ¿qué crees? Quien gobierna todo el universo dice, llegó tu hora, llegó tu hora o llegó tu hora. Porque Él es el dueño de todo. Tú no controlas nada, ni tu propio cuerpo, hermano. Puedes cuidarlo y Dios nos manda a cuidarlo, sí es verdad. Pero Dios decide. Dios decide. Por eso, hermanos, termino con este versículo. Malaquías 3, 6. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Malaquías 3, 6. Es mucho que lo que deberíamos estudiar de este capítulo, de este libro de Malaquías, pero nos brincamos hasta el versículo 6. Porque si ustedes continúan leyendo Malaquías, el pueblo le sigue reclamando a Dios, se le vuelve a poner el pueblo en contra de Dios. Y sigue esta charla que hemos visto, pero vean cómo dice Dios en este versículo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso yo cada mañana que me acuerdo, le digo a Dios, Dios, gracias, yo hoy no debí de haber despertado. Pero si desperté, es por ti. Y vean lo que Dios está diciendo aquí. Sino que el pueblo de Israel traicionó a Dios, porque cuando Dios les recuerda el amor
que Él le había dado al pueblo desde antes de que el pueblo de Israel fuera una nación. ¿Sí o no que Jacob y Esaú, los dos, fueron malos? Jacob engañó a su hermano y Esaú vendió lo más valioso por un plato de lentejas. Por eso no me gustan las lentejas y me invitas a cada uno de ellos, porque es bíblico, hermano. Esaú vendió su herencia por un plato de lentejas. Ambos hicieron lo malo, ¿sí o no? Por eso Dios le dice a Israel: yo te amé aunque tú eras malo. ¿Qué éramos nosotros, hermanos? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo es nuestra vida? Porque inclusive todavía hoy o en este momento, ¿cómo es nuestra vida? Dios nos sigue amando. Por eso dice: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué te dijo? Yo te amo, ¿sí o no? ¿Qué te dijo Dios a través de Jesús? Entregué mi vida por ti. ¿Qué te dijo Dios a través de Jesús? Yo recibo el castigo por tus pecados. Por eso dice Dios: yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, tú y yo hemos sido tan irreverentes con Dios. Le hemos faltado el respeto tantas veces. Nuestra vida, porque ¿qué es adoración, hermanos? Es un estilo de vida caracterizado por la sumisión a la buena y santa voluntad de Dios. Yo por eso tengo que repetir las cosas, porque se me olvidan, hermanos. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Dejemos de ser irreverentes. Destruye esos ídolos en tu corazón, hermano. Dios no se merece las obras. Él entregó por ti y por mí lo más valioso del cielo, su único Hijo, amado por ti y por mí. No merecíamos el sacrificio de Jesús, pero Jesús lo hizo porque nos amó. Por eso, Malaquías 3:6 nos dice o nos incita a volver a Dios. Y volver a Dios significa estar alineado con sus prioridades. Cuando les decimos: vengan a Cristo, acércate a Cristo, lo que nosotros estamos tratando de decir es que tú y yo tenemos que alinear nuestras vidas a las prioridades de Dios. Por eso, mis hermanos, que estamos tomando el de prematrimoniales, ¿por qué? Ellos lo dijeron en la clase, ya los voy a quemar, pero no voy a decir nombres. Ellos dijeron: nos vamos a casar porque queremos corregir nuestras vidas. Es decir, mi vida está desalineada, yo la quiero corregir a las prioridades de Dios, porque Dios ha dicho. Se me olvidó esa parte, pero la prioridad de Dios tiene que ser tu prioridad. Dios perdonó nuestros pecados. ¿Qué dice Dios ahora que tú debes de hacer? Perdona a tu hermano. Y el principio que debemos de entender es que el carácter benevolente de Dios es la base para el llamado al arrepentimiento. Dios no te llama al arrepentimiento diciéndote: porque te voy a castigar, arrepiéntete. Dios dice: porque te amo, arrepiéntete. Deja esos ídolos. Yo detesto, odio las obras. Yo quiero toda tu vida, hijo. No porque te voy a castigar, sino porque te amo. Porque lo acaba de decir Malaquías: por cuanto yo no cambio, ustedes no van a ser
consumidos. Por eso, lo leo yo, Jeremías 3:12, lo apuntan y lo leen en su casa. Dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque yo soy misericordioso, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Dios nos llama a arrepentirnos, no en base a una amenaza de castigo, sino en base a su carácter benevolente y misericordioso. Dado que Dios ya nos perdonó, arrepintámonos, hermanos.